pena haber interrumpido este debate tan interesante que estábamos teniendo con el doctor Slava. Magnífica presentación, muchas gracias. Pero bueno, seguiremos un poco con el mismo tema. Primero, buenas tardes a todas y todos. Para empezar, quería agradecer al comité organizador que me haya permitido estar hoy aquí. Decirles que me hace muchísima ilusión poder compartir con ustedes experiencias y reflexiones de la profesión enfermera, concretando un poco más sobre la docencia en enfermería, en pregrado, que estábamos hablando ahora hace un momento. Como pueden observar en el título de mi presentación, experiencia en la docencia de enfermería durante la pandemia COVID-19 en la Universidad de Barcelona. A ver si me pasa. Ahora. Nada, ahora me quería quejar un poco, pero después de haber oído la presentación del doctor Slava, puedo decirles que en Barcelona estamos mejor. La situación de la enfermería no es fácil, pero no es tan complicada como la de enfermería de América Latina. Lo que quería decirles con esta diapositiva es que la vida me ha enseñado que es muy terapéutico compartir emociones. Así que déjenme decirles que estoy agotada, se me están acabando las pilas. En el hospital hay muchas compañeras de baja y nos toca trabajar el doble. Vamos sobrecargadas. No hace falta que diga la tristeza que me provoca saber que algunas de nuestras compañeras han perdido la vida cuidando, lo estábamos comentando hace un momento. Deseo que acabe esta pesadilla. Quiero volver a la normalidad o a la nueva normalidad que algunos dicen. ¿Y saben qué me ayuda? La mirada de los pacientes, su esfuerzo, cómo se dejan acompañar en su proceso, cómo te agradecen lo que haces por ellos. Porque aquí sí, la sociedad nos reconoce a las enfermeras. Y cuando pienso en todo esto, creo que no nos queda otra que seguir. Y sí puede ser con una sonrisa, aunque no nos la vean, con la mascarilla. Y a pesar de todo, ¿quieren que les diga una cosa? Sigo pensando, como el doctor Slava, que tenemos la mejor profesión que podríamos tener. Les diría a los estudiantes que han escogido los mejores estudios, porque somos enfermeras, somos las profesionales que hemos sido capaces de reinventar el sistema sanitario para dar respuesta a esta emergencia social y sanitaria, las que hemos liderado la implementación de todos los procesos y circuitos con generosidad y entrega. Una vez más, hemos estado al lado de las personas que necesitaban nuestros cuidados. Gracias, ya me siento mejor. Y ahora que ya he podido expresar mis sentimientos, voy a empezar. Teniendo en cuenta los ejes temáticos que se proponen en el Congreso, durante mi charla me centraré en el eje 1, desafíos curriculares de enfermería en el contexto sanitario global. Concretamente, en los subapartados de docencia en enfermería en situación de crisis sanitarias, así como el cuidado de la salud integral de los estudiantes y académicos en tiempos de pandemia. Hace 4 años que soy profesora asociada de la Universidad de Barcelona, por lo que cuando empezó la pandemia estaba ejerciendo como docente, concretamente impartiendo, como ya se ha dicho, la asignatura de Enfermería Psicosocial y de Salud Mental, del primer curso de enfermería. Hoy me planteo 2 objetivos: reflexionar sobre la docencia en enfermería y resaltar la importancia de los aspectos psicosociales en la formación enfermera. Ya hemos dicho antes que no todo es la técnica, hay mucho más. Dividiré mi charla en 3 partes. Voy a empezar con un caso clínico,
Compartiré con ustedes algunas reflexiones y acabaré con unas conclusiones finales. Empecemos pues por el caso clínico. Digamos que les hablaré de mí, pero he pensado que en este formato sería mucho más ameno. Mireia es una mujer de 43 años, casada, madre de una hija de 13 años y un hijo de 11, sin alergias conocidas ni antecedentes médicos relevantes. Enfermera del Hospital Clínic desde hace más de 20 años. Para que se sitúen un poco, el Hospital Clínic de Barcelona es un centro público de salud referente en la ciudad y en el mundo, con más de 100 años de historia. Dispone de una clara voluntad de excelencia en sus tres principales áreas de acción: la asistencia, la docencia y la investigación. La Dirección de Enfermería del hospital pide a sus enfermeras que sean líderes y referentes en la prestación de cuidados, teniendo en cuenta que es un hospital terciario de alta complejidad. Además del humanismo y la colaboración interdisciplinar, dos valores importantes de la Dirección de Enfermería son el rigor científico y la excelencia de los cuidados, por lo que Mireia piensa que tiene que implicarse en las tres áreas de acción del hospital. A nivel asistencial, trabaja en el Hospital de Día de Adultos de Salud Mental, ocupándose de los usuarios de la unidad de adicciones, personas con un trastorno por uso de alcohol, cocaína, benzodiazepinas y un largo etcétera. Anteriormente, trabajó más de 15 años en la unidad de hospitalización de salud mental infanto-juvenil, donde vuelve siempre que es necesario. Puntualizar que dos puntos clave del tratamiento en el hospital de día son el vínculo terapéutico y las terapias grupales, que se verán afectados durante la pandemia. Por suerte, aquí en España, en Barcelona, sí que hemos hecho telemedicina y pudimos hacer los grupos mediante Zoom, como estamos haciendo ahora. Pero ya fue una sobrecarga de trabajo para enfermería. Respecto a la docencia, es el segundo curso que la imparte en el Campus Clinic, que está pegado al hospital, donde se encuentra la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud. Imparte la docencia en la Universidad de Barcelona, que actualmente está formada por una comunidad de más de 70.000 personas. Es la segunda universidad más grande de España y una de las más bien posicionadas en los rankings internacionales. En este marco, la universidad quiere responder a las necesidades de la sociedad, teniendo como misión prestar el servicio público de la enseñanza superior con la máxima calidad. Mireia, durante los jueves del segundo trimestre, da clases de enfermería del primer curso. Dado que es su segundo año, podríamos considerar que es una docente poco experimentada. Y si miramos su actividad investigadora, está haciendo el doctorado, una intervención de deshabituación tabáquica en pacientes con algún trastorno mental, incluidos los trastornos por uso de sustancias. Porque sí, aunque necesitan intervenciones más intensivas, ellos también pueden dejar de fumar. Perdónenme, creo que me he ido del tema, pero teniendo en cuenta que dejar de fumar es una de las mejores cosas que podemos hacer para nuestra salud, me ha parecido un paréntesis importante. Parece que Mireia tiene claro que las enfermeras tenemos mucho que aportar a la sociedad y por este motivo da clases, investiga y cuida. Ya lo hemos hablado, Mireia está contenta. La OMS ha declarado el 2020 Año de la Enfermera y la Matrona, para rendir un merecido homenaje, ya se ha dicho, a las profesionales que tanto contribuyen a la salud en todo el mundo desde el ámbito asistencial.
y en otros frentes como la investigación, la educación para la salud o la docencia. Claro que Mireia desconoce la gran amenaza que supone un pequeño virus que ya ha empezado a infectar a los seres humanos. Vaya año que nos espera. Vaya manera tuvimos las enfermeras de celebrar nuestro año. Seguimos con el caso clínico. El 12 de marzo del 2020, justo 2 horas antes del seminario que imparte con otra docente, las clases teóricas las imparte ella sola, pero en los seminarios se subdivide el grupo y son 2 docentes. Pues lo que decía, justo 2 horas antes del seminario, le informan que una compañera del servicio donde trabaja ha dado positivo en el COVID. En el hospital todavía se trabaja sin mascarilla, tapabocas creo que he oído que decían ustedes. En los servicios en donde no se atienden a personas con el COVID, no se llevan mascarillas porque son necesarias en los otros servicios. Por precaución decide no hacer el seminario, lo asumirá su compañera. Trabaja 2 días más a pesar de insistir que el contacto con la compañera ha sido estrecho, ya que han compartido comidas, pero los protocolos todavía no están claros y si no hay síntomas, tiene que seguir trabajando. Y sin mascarilla. El 14 de marzo inicia síntomas de la COVID, el mismo día que el Gobierno de España decreta el primer estado de alarma. Nadie puede salir de casa excepto trabajadores esenciales, como las enfermeras. Estuvimos más de un mes confinados sin salir de casa. Se realiza la PCR y el 16 de marzo le confirman que es COVID positiva. Muy pronto, el 19 de marzo, hay otra clase y le toca impartir docencia hasta acabar el semestre. La universidad está cerrada. Durante su baja, impartirá 2 clases desde su domicilio. Vuelve a las 3 semanas a trabajar, aunque las 3 PCR realizadas han sido positivas, pero por falta de personal, así lo indica el protocolo, tiene que volver. Cuando vuelve, está sola en el dispositivo del hospital de día. Como ha comentado el doctor Eslava, no tenemos la misma exposición enfermeras que otros sanitarios. En el hospital de día, por ejemplo, el psicólogo, la doctora trabajaban desde casa. Solo era la enfermera la que tenía que venir de manera presencial. Pues eso, está sola en el dispositivo y tiene que atender telefónicamente a los pacientes que están ansiosos y asustados. Un compañero a punto de jubilarse está ingresado en la UCI. Se teme por su vida. Por suerte al final acabó todo bien. Un paciente ha decidido quitarse la vida porque la situación le parecía insostenible y es ella quien recibe la llamada del padre, quien explica lo ocurrido a su hijo y a pesar del intenso dolor, agradece los cuidados que recibió en el hospital de día. Con toda esta carga emocional, tiene que seguir impartiendo docencia, como ya he dicho, hasta que finalice el semestre. Clases, seminarios, tutorías. Acaba de empezar la pandemia y está confusa e insegura. Le tocará improvisar continuamente. Les invito a que hagan una breve reflexión. ¿Se acuerdan ustedes cuando empezó la pandemia? ¿Daban clases o las recibían? Quizás son enfermeras asistenciales. ¿Cómo se sintieron en ese momento? ¿De qué recursos disponían para sentirse mejor? Mireia tenía dolores musculares, especialmente cefalea y dolor de espalda. Miedo, porque fue de las primeras profesionales de su hospital a tener la COVID y no sabía a lo que se enfrentaba. Además del miedo a contagiar a su familia. Ansiedad,
por los 2 menores que se quedaban en casa y necesitaban su atención para seguir sus estudios a distancia. Inquietud porque tuvo que adaptar su actividad asistencial en el hospital de día, espacios físicos, rutinas de trabajo, intentar formarse en el COVID, seguir las recomendaciones de los centros y las autoridades competentes que iban cambiando a cada momento. Muchas veces el protocolo al principio nos iba cambiando cada día, y estresada porque no sabía cómo adaptaría su actividad docente. Y en este estado, el 19 de marzo, preparó la clase. ¿Y cómo se hace en menos de una semana lo de adaptar la docencia? No daba tiempo a planificar demasiado, así que la primera clase fue asíncrona. Eso lo descubrí después. Significa que las estudiantes y la docente no están involucradas al mismo tiempo, lo que permitió a las estudiantes acceder al contenido y aprender a su propio ritmo y en el horario que quisieran. Se colgó la presentación que se iba a compartir ese día, si la clase hubiera sido presencial, junto a un texto explicativo del tema donde se proponían actividades en formato de preguntas que luego se hacían llegar a la docente. Las primeras clases se presentaron en este formato. Las actividades fueron muy bien recibidas por las alumnas, sobre todo el hecho de que algunas se adaptaran al contexto pandémico que estábamos viviendo. Pues ya que habíamos iniciado las actividades de manera síncrona, parecía que el formato funcionaba, podíamos seguir así el resto del curso. Problema: aunque las estudiantes sabían que el foro del campus virtual y el email estaban disponibles, ante cualquier duda, el feedback no era inmediato, por lo que existía el riesgo de que disminuyera su motivación. Se perdió la interacción entre ellas y el enriquecimiento que conllevaban los debates. Es una asignatura donde se fomenta mucho que los estudiantes hablen entre ellos. El siguiente paso fue empezar con las actividades síncronas para interaccionar con las alumnas en tiempo real. Empezamos por los seminarios. Pudimos llevarlos a cabo mediante videoconferencia porque la universidad nos habilitó una plataforma para realizarlas de forma segura. Como pueden ver en la fotografía, la sincronización no siempre es perfecta. Fue estupendo poder volver a hacer un seminario de manera síncrona, volvernos a ver las caras. Volvieron los debates, las alumnas pudieron compartir presentaciones, las ideas se podían desarrollar más profundamente, pero no todo fue perfecto. Habían alumnas con verdaderos problemas técnicos, con el ancho de banda, y en alguna ocasión se saturaba la línea. Y hemos visto lo que ha pasado en la ponencia anterior, por ejemplo. La moderación se hizo complicada y frecuentemente los micrófonos eran inadecuados, por lo que no se oía quién hablaba. También existía la dificultad de incluir las aportaciones que se hacían por escrito a través del chat. Tocaba ser creativas. Un ejemplo: en una formación una docente nos contó que pedía a los alumnos de vez en cuando que enviaran un emoticono para comprobar su atención durante la sesión, para ver que estaban atentos. Y la verdad es que lo probé y funcionó. Les parecía divertido. Una queja de las estudiantes era que si todas las asignaturas se realizaban de manera síncrona, excesivas horas de docencia online a través de las pantallas no les permitían mantener una atención suficiente, porque tenemos que estar mucho más concentradas, nos cansamos mucho antes. Reflexionando sobre cómo había sido la docencia hasta entonces, la conclusión era que necesitábamos alguna cosa más, por lo que los docentes hicimos un gran esfuerzo por tecnologizarnos, aunque seguramente no pudimos ir a la velocidad que la situación de la crisis demandaba. Tuvimos que esmerarnos por elaborar actividades y estrategias formativas que favorecieran la no presencialidad
y permitieran la atención a un grupo numeroso de alumnado de forma simultánea. La universidad se volcó en los docentes, eso es verdad. Nos ofreció cursos de formación online y recursos para la docencia. Mireia pensaba volver pronto a la presencialidad, pero nuevos rebrotes de COVID iban generando dudas con respecto a la forma en que se podía afrontar el nuevo curso y el nivel de presencialidad que podía adoptarse. Empezábamos el curso 2020-2021 con la ilusión de la presencialidad, pero no fue así, y se llevaron a cabo clases híbridas. La mitad de la clase nos seguía presencialmente y la otra desde casa, por lo que las sillas que ven en pantalla seguían sin llenarse. Les invito a que prueben hacer una clase híbrida o a los estudiantes que expongan un trabajo en grupo de manera híbrida. Es realmente complicado. ¿Cómo se podían pasar los estudiantes el micrófono con la COVID? ¿Cómo oían las alumnas que estaban en su casa a las compañeras del aula? Es una experiencia que no se olvida. ¿Y qué pasa con la docente que le gusta pasear por la clase? No te puedes mover ni un milímetro, como ahora. Parecen tonterías y seguramente lo son, pero cuando tenemos unos hábitos muy adquiridos, cuesta de cambiarlos. Pero la historia acaba bien. No sé cómo están ustedes, pero este año las alumnas han podido venir presencialmente. Y a pesar de las mascarillas y a pesar del frío, porque las clases tienen que estar ventiladas, Mireia las está disfrutando. A continuación, y siguiendo con el caso clínico, les quería comentar cómo se adaptaron los contenidos de la asignatura, así como explicarles algunas de las estrategias utilizadas. Ya hemos dicho que estamos hablando de la asignatura de Enfermería Psicosocial y de Salud Mental. Enfermería Psicosocial. Qué importantes se volvieron de pronto los aspectos psicológicos y sociales de las personas. Nos encontramos con un grupo de alumnas confinadas y llenas de incertidumbre, igual que las docentes. No sé qué les pasaría a ustedes. Supongo que todos estábamos un poco igual. Cada una gestionaba como podía las emociones y el no poder llevar a cabo su rutina diaria. La pandemia ha tenido repercusiones en muchos ámbitos de la salud y uno de los efectos más importantes ha sido la afectación de la salud mental. Se habla de una segunda pandemia. Las enfermeras cuidamos de una manera holística, por lo que el componente psicosocial está presente en todos los aspectos de la enfermería. Creo que ha quedado claro que no somos las ayudantes del médico, que no hacemos solo técnicas, no nos fijamos solo en la parte física, no. Nuestro cuidado es holístico. Cuando la enfermera asume el concepto de cuidado integral, automáticamente incorpora los componentes psicosociales en los cuidados. Hablamos de los efectos que genera el estrés de estar enfermo y de las respuestas psicológicas y sociales que la persona moviliza para responder al estrés. Desde la perspectiva psicosocial, el profesional de enfermería tiene la responsabilidad de facilitar la adaptación de cada paciente a su propia y única situación de estrés, porque somos únicos y tenemos que ayudarlos a manejar su entorno para mejorar su bienestar y ajustarse a la enfermedad. Otro punto clave es la importancia de las estrategias de intervención psicosocial, que el profesional de enfermería tiene que saber, como el apoyo emocional, la presencia terapéutica, la autenticidad, la escucha activa o la sensibilidad. Y por último, consideramos el autoconocimiento del profesional de enfermería como una estrategia importante para, uno, potenciar el crecimiento personal y dos, favorecer la identificación y el control de las reacciones personales inadecuadas que se pueden generar en la interacción con pacientes, familiares y compañeros del equipo de salud, que ya hemos dicho
que no tenemos que olvidar de cuidarlos, de cuidarnos entre nosotras. Está claro que la crisis de la COVID tuvo repercusiones psicosociales y la educación debía actuar como agente protector, convirtiéndose en un elemento estructural estabilizador. Y qué mejor que utilizar lo que estaban viviendo y sintiendo las alumnas a causa del confinamiento para trabajar los conceptos claves de la asignatura. Vamos a poner unos ejemplos. En nuestra asignatura, se trabaja el autocuidado y la gestión de las emociones. Se las invita a que empiecen ya, cuando damos la clase, porque les supondrá un crecimiento personal y les dotará de recursos para afrontar las situaciones de estrés que se encontrarán cuando ejercen la enfermería. Sí, porque tenemos que pedir al gobierno que nos cuide, pero no nos tenemos que olvidar del autocuidado. Os tenéis que cuidar ya, cada día, con la alimentación, el ejercicio. Uno de los seminarios de la asignatura consiste en elaborar, aplicar y evaluar un plan de cuidados durante un mes. Dio la casualidad que las 2 primeras semanas del plan fueron antes del confinamiento. El confinamiento estuvo en medio del plan, por lo que las alumnas tuvieron que cambiar objetivos y planes de acción. En ese momento los estudiantes se dieron cuenta de la importancia de la flexibilidad en los cuidados, ya que en cualquier momento puede cambiar nuestra situación personal o la de nuestros pacientes y tenemos que estar entrenadas en detectar nuestras necesidades personales para poder potenciar nuestro bienestar personal. También es una cosa nuestra. Entre las alumnas compartieron muchos recursos, por ejemplo, vídeos para hacer deporte en casa. No sé si os suena una chica que se llama Patrick Jordán, aquí es muy famosa. Decirles que me emocionó cómo muchos de ellos priorizaron la comunicación con sus abuelos a través de llamadas, cómo el comunicarnos con nuestra familia y amigos se vio como una manera de cuidarnos. Otro objetivo de la asignatura es comprender los elementos psicosociales que comportan determinadas situaciones de enfermedad, como puede ser un ingreso en la UCI, la unidad de cuidados intensivos. Los medios de comunicación nos hablaban continuamente de estas unidades, desconocidas hasta el momento por la mayor parte del alumnado. Se dieron cuenta que un ingreso en la UCI causa consecuencias físicas y psicológicas. ¿Y qué me dicen de las habilidades de comunicación? Cuando hablábamos de la escucha activa, nos imaginábamos lo difícil que debía ser demostrar empatía vestidas así como un astronauta, con todo el traje puesto, con la mascarilla, con las gafas de protección y sin poder utilizar el tacto ni la sonrisa. También pensábamos en la dificultad de la comunicación con las familias, parte importante del proceso de enfermedad, las cuales estaban angustiadas por no poder comunicarse con sus familiares. ¿Se imaginan cómo debe ser el contacto con las familias? Trabajar los contenidos de la asignatura en ese momento nos ayudó, y también me incluyo a mí, a mantener y potenciar nuestra fuerza mental para afrontar la situación de pandemia y de incertidumbre lo mejor posible. Se utilizó la pandemia para enfatizar la importancia de los aspectos psicosociales aplicados a la situación de cuidar, para lo que se necesita conocer las emociones, los sentimientos, las vivencias de las personas cuando se enfrentan a problemas de salud. Y ahora quisiera compartir brevemente, a modo de ejemplo, algunos de los recursos que utilizamos durante la docencia a distancia. Por ejemplo, encuestas. La plataforma de aprendizaje de la Universidad de Barcelona nos permite elaborar encuestas que los estudiantes contestáis en el mismo momento y a los pocos segundos ya tenemos los resultados con los porcentajes. Por ejemplo, preguntábamos
¿Alguno de vosotros ha practicado alguna vez la relajación de Jacobson? Y en el momento ya teníamos el resultado. Otra herramienta que utilizamos era la wiki, que permitía a los alumnos y a los profesores editar una colección de páginas web. Se puede hacer de dos maneras. La opción colaborativa, en que todo el mundo puede editar, o la opción individual. En nuestro caso, los estudiantes lo utilizaron para hacer sus actividades en grupo. Utilizamos también recursos en abierto que encontramos por internet, como puede ser Pexels, que es un repositorio de fotografías y otras imágenes que podíamos utilizar para hacer las presentaciones. Descubrimos nuevos programas para hacer presentaciones de contenidos, como por ejemplo el Canva. Y también utilizamos herramientas para hacer más lúdicas las clases, como por ejemplo el Kahoot, que aquí se utiliza bastante. Es como un juego de preguntas y respuestas, y quien contesta correctamente en el menor tiempo posible es el que gana. Los docentes nos tuvimos que poner las pilas muy rápidamente, ya lo veis. Y nada, si os parece, para finalizar el caso clínico, os leeré algunas respuestas de nuestras alumnas cuando se les propuso que hablaran del autocuidado en los profesionales de enfermería, después de leer un artículo que hablaba del tema. Decían: ahora somos conscientes que todo el mundo tendría que cuidarse, y parece que no por tener más conocimientos teóricos nos cuidamos más, porque en el artículo se comentaba que muchas veces las profesionales de enfermería, por tener poco tiempo, el autocuidado que presentan es muy bajo. Otro comentario es: el autocuidado no tiene que ser únicamente físico. La salud mental también es muy importante, aunque no se vea a simple vista. Si no cuidas tu salud mental, se puede acabar deteriorando tu salud física. Parece que nadie había pensado que por muchos títulos universitarios que tengamos los profesionales sanitarios, también son personas que también se agotan y pueden llegar a estar muy mal, hasta el punto de afectar su práctica profesional. Creo que como futuros profesionales de la salud tenemos que mantener nuestros hábitos de autocuidado ya desde el principio de la carrera, y ser conscientes de que el estrés laboral nos puede llevar a una falta de hábitos saludables. Y hasta aquí el caso. ¿Qué les parece? ¿Mireia se adaptó a la situación? Vayan escribiendo en el chat si quieren, que al finalizar mi intervención, si les apetece, lo podemos compartir. Pasemos pues al segundo punto, a las reflexiones. ¿Qué sería el acto de reflexionar? El diccionario, al definir reflexionar, nos habla de considerar con atención, estudiar, comprender. Reflexión sería aquella cualidad que se le atribuye a los buenos profesionales, a los buenos alumnos. Discúlpenme la etiqueta de buenos, pero es para que nos entendamos. Significa pensar las cosas para sacar conclusiones y mejorar lo que se es o lo que se hace. Poner en marcha un mecanismo emocional y cognitivo donde se pueda reflejar como en un espejo lo que ocurre y nos preocupa, para analizarlo y reajustarlo. El conocimiento profesional se produce solo cuando la práctica es una práctica pensada. También pasa con los alumnos. No es lo mismo hacer las prácticas y que se quede allí lo que ha pasado, que no poder pensar sobre lo que hemos aprendido, sobre qué nos han enseñado. Y una de las cosas que hacemos aquí en Barcelona es que los alumnos escriban un diario para poder reflexionar todo lo que han vivido. Pues vamos a reflexionar. El segundo semestre del curso 2019-2020 de la Universidad de Barcelona se caracterizó por una docencia remota de emergencia, durante la cual el profesorado
tuvimos que adaptar la planificación de la docencia, de presencial a la no presencial, además de convivir en un clima de inestabilidad y dificultades por las diversas circunstancias vividas de toda la comunidad universitaria y la sociedad en general. Los docentes tuvimos que adaptar contenidos, metodologías y actividades de evaluación para que los estudiantes pudieran alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. El cierre de la universidad hizo que las docentes no pudiéramos acudir al aula, dejando de poder atender de forma normalizada a los alumnos. Sabemos que la educación es un derecho inalienable que debe ser objeto de protección, especialmente cuando las circunstancias son más lesivas para la población, como lo fueron y lo siguen siendo. Las prácticas docentes debieron innovarse y adaptarse de forma inesperada y con poca planificación, apoyándose en el diseño y aplicación de estrategias didácticas que favorecieran el aprendizaje virtual. Al mismo tiempo, muchos docentes detectaron la necesidad de implicarse en procesos de formación en nuevas tecnologías. Los estudiantes también tuvieron que desarrollar destrezas, muchas veces en escenarios con limitantes, tecnológicos, por ejemplo, y sentimientos de ansiedad, lo cual aumentó los desafíos aportados por esta pandemia. Plantearse la adaptación de los contenidos y la utilización de nuevas estrategias de enseñanza dentro del currículum de enfermería exigió una reflexión veloz. No tuvimos tiempo. La pandemia vino de repente. Creemos que la práctica reflexiva fue una herramienta útil en esos momentos de desconcierto. Era necesario decidir qué enseñar, cuándo, cómo enseñar, cuándo y cómo evaluar. Era urgente desarrollar una actitud reflexiva hacia la propia práctica para ir modificándola si era necesario. La actividad de reflexionar sobre la propia enseñanza y la experiencia docente se convirtió más que nunca en una responsabilidad ética de la profesión. Perdónenme que son las 11 de la noche y no me salen las palabras. Bueno, quería decirles esto, nos han pasado muchas cosas y vale la pena pararnos y reflexionar, tanto si somos docentes, alumnos, como enfermeras asistenciales. Ver cuáles fueron nuestros puntos fuertes y débiles. Hay que evaluar nuestra competencia conceptual, que es lo que sabemos. Como decía el doctor Eslava, tanto docentes como estudiantes tenemos que seguir estudiando. Competencias procedimentales, saber hacer, y competencias actitudinales, saber estar. A mí, personalmente, la práctica reflexiva me ayudó en el caos inicial que supuso la docencia a distancia. Otro aspecto que quería resaltar para pensarlo es el aprendizaje experiencial, que tiene lugar cuando las alumnas, a partir de una experiencia determinada, observan y reflexionan sobre aquella y realizan algún tipo de abstracción. Es un aprendizaje poco sistemático, es imprevisible, pero también es más significativo. Nos acordamos mucho más de los aprendizajes experienciales. Y es que de hecho también vivíamos en un mundo imprevisible, ¿no? Que nos marcaba a su propio ritmo. Pues ahora un brote de la pandemia, ahora otro. Teníamos que aprovechar la oportunidad de aprender mediante el aprendizaje experiencial. Actividades integradas en la vida diaria, resolución de problemas, mayor significación personal, como ya he dicho. Los alumnos tenían a personas enfermas a su lado, no sabían cómo ayudar a sus abuelos para que se sintieran mejor. Aprovechábamos las situaciones del día a día para poder enseñar los contenidos de la asignatura.
porque la experiencia es la fuente y el origen de todo aprendizaje y la utilizamos. Se les preguntó sobre las experiencias vividas para que se centraran en lo que habían sentido, visto, qué conclusiones extraían. Lo que decía hace un momento, que estas experiencias, estos aprendizajes no se olvidan. ¿Cómo me voy a olvidar de las estrategias para el control de la ansiedad que he aprendido en un momento donde mi ansiedad era muy elevada? Una de las conclusiones que verbalizaron, por ejemplo, los estudiantes al hacer sus reflexiones fue la relación existente entre su estado emocional y su capacidad de aprender. Muchos manifestaron que les había bajado mucho su capacidad de concentración. Con todo lo dicho, trabajamos el fomento de la responsabilidad de los alumnos y el crecimiento personal, porque el cuidarnos, el reflexionar, aumenta nuestro crecimiento personal. El reconocer ellos también sus potenciales y limitaciones, su capacidad de autocrítica. La pandemia también nos llevó a una práctica docente centrada en los alumnos. Como decimos cuando hablamos de los cuidados de enfermería, ¿no? Unos cuidados centrados en el paciente. Pues en el caso de la docencia, tiene que ser una docencia centrada en los alumnos. Su estado emocional no era el más óptimo, había una distancia física, era importante cuidarlos, como ha dicho el doctor Eslava, involucrar a las alumnas en el proceso de aprendizaje y ayudarlas a ser conscientes a pesar de todas las dificultades que estaban experimentando. Y para acabar las reflexiones, ¿por qué no hablar de la docente que también es enfermera asistencial? Las enfermeras ya hemos dicho que constituimos la primera línea de batalla contra la pandemia y estábamos expuestas a condiciones muy estresantes. ¿Y cómo lo manifestábamos? Con estrés, síntomas depresivos, crisis de pánico. Y también cabe decir que seguramente no nos habían enseñado a cómo manejar las situaciones de estrés, ¿no? El estrés era muy importante y seguramente no teníamos estrategias y recursos. Y yo me pregunto, como enfermeras, ¿nos debemos a nuestras familias, enfermos, estudiantes? ¿Y dónde queda el autocuidado? ¿Dónde ponemos el límite entre lo personal y lo profesional? ¿Dejamos de dar docencia, de investigar, porque tenemos que cuidarnos y entonces tiraríamos por la borda todo lo que hemos conseguido, lo que estamos haciendo para empoderar la enfermería? Es verdad, como decía el doctor Eslava, muchos sanitarios de primera línea han sacrificado su propio bienestar. Algunos estudios nos demuestran que durante eventos adversos, las enfermeras no tenemos en cuenta nuestras propias necesidades y participamos activamente en la práctica clínica, prevaleciendo sobre nuestra seguridad, nuestra responsabilidad moral y profesional. Vale la pena que nos lo pensemos. Aunque también es verdad que hay algunos estudios que muestran que las enfermeras hemos tenido experiencias positivas y un crecimiento personal al aportar nuestro esfuerzo. Sí, lo hemos pasado mal, pero también nos hemos sentido recompensadas porque hemos podido ayudar y mucho en esta situación de pandemia. Y para acabar, unas conclusiones finales que me gustaría que se llevaran a casa. Podemos aprender de nuestra manera de impartir docencia mediante la práctica reflexiva o de nuestra manera de estudiar como alumnos.
El poder de la experiencia como recurso para el crecimiento personal y el aprendizaje. Lo hemos visto durante la pandemia. Es importante ya desde primero enseñar estrategias de afrontamiento del estrés, irlas practicando a lo largo de la carrera y luego cuando somos profesionales. Es importante transformar todo lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo en un aprendizaje. Esta es la bibliografía que he utilizado para hacer mi presentación y nada, quería agradecerles que me hayan permitido compartir todas estas reflexiones con ustedes. Me encantaría ahora poderles escuchar, compartir experiencias porque supongo que al ser de lugares del mundo diferentes no lo han vivido de la misma manera. Me gustaría saber cómo han sido sus clases. Seguramente no tendremos mucho tiempo, así que les dejo mi mail y estaré encantada de que me escriban.